Bueno, estamos en una situación de fin de año, o sea, venimos aquí el fin de año, siempre se presta a estas épocas a la reflexión, a hacer un recuento de todo lo que hicimos, de todo lo que tuvimos, de todo aquello que durante el año estuvo bien o estuvo mal según nuestros criterios o según de otras personas. Y entonces venimos en estas épocas a ponernos en una situación de recogimiento y no es de gratis, o sea, eso es porque en estas épocas los días son más cortos, las noches son más largas, en algunos lugares el clima no nos permite ni siquiera salir a la calle, tenemos que quedarnos en casa. Y entonces eso lleva a la reflexión al tener que estar eh, pensando, viendo qué es lo que hemos hecho, ¿no? Es natural, es natural y parte de eso. Y mire, el sábado pasado en una de las trivias hicieron una pregunta de cuál es el libro de toda la Biblia que termina con una interrogación, con una pregunta. Y la respuesta es obviamente el libro de Jonás, que termina con una pregunta sobre la misericordia que tuvo Dios de Nínive, que se arrepintió de sus pecados y fueron salvados, ¿no? Y pensando en el libro de Jonás, eh, me acordé del evento que se narra ahí con mucho detalle, de cuando Jonás huye de la presencia de Dios y toma un navío para ir a cualquier otro lugar menos a Nínive, que es donde el Señor lo había mandado. Pero como el propósito de Dios era que fuera a Nínive, se levanta una gran tormenta. Y entonces los marinos, la dotación de ese barco, al ver la tormenta y viendo que cuando llevan un sobrepeso les puede hacer que zozobren, empezaron a tirar por la borda todas las cosas pues, digo, era la mercancía que llevaba, ¿no? Un capital muy grande que podían haber tenido ahí, lo tiraron por la borda. Muchas veces gente se ha arruinado por una tormenta porque pues, se pierde todo el capital que invirtieron en una carga, ya sea que la hayan mandado o que están esperando que les llegue. Entonces puede ser muy difícil, pero es más importante la vida que las cosas. Y entonces al final resulta que lo que tenían que haber hecho desde el principio es pues regresar y dejar a Jonás, ¿no? O sea, lo lanzaron por la borda. Jonás es tragado por el gran pez y el mar se calma. En otra parte de la Biblia, en el libro de los Hechos, se narra una situación algo similar. En el capítulo 27 de Hechos, cuando Pablo va para Roma, resulta que también se encuentran con una tormenta, un clima muy complicado, una situación muy complicada, donde les obliga una vez más a deshacerse de la carga que llevan. Incluso se narra aquí que el centurión quería incluso echar a los prisioneros por la borda, ¿no? Con tal de aligerar el barco y salvar su vida a ellos. Una vez más, quitan todo aquello que podía estorbarles y que podía hacer más pesada la nave y menos maniobrable. Y entonces, pensando en estos dos hechos, reflexionaba yo. Nosotros nos enfrentamos, si no diario, a lo largo de nuestra vida nos hemos enfrentado o nos estamos enfrentando en este momento
a situaciones que parece una tormenta, un vendaval, algo que dices, ay, ya no me duele el duro, sino lo tupido, ¿no? No es una cosa tras otra. Cuestiones que de salud, económicas, financieras, laborales, familiares, que nos ponen en una situación de crisis, que nos ponen en una situación de estar nosotros pensando qué voy a hacer el día de mañana, cómo le voy a hacer, cómo voy a resolver esto. Y puede ser una cantidad increíble de situaciones, ¿no? Eh, los costos de los medicamentos, la atención médica adecuada, una deuda que está venciéndose y que nos quedamos sin recursos, el querer ayudar a un familiar que se encuentra en problemas y no tenemos lo suficiente, una situación laboral donde se nos avisa que ya nuestros servicios tal vez no sean requeridos para el próximo año, y así una y otra vez. Y entonces vemos nosotros que estamos en una situación difícil, como una tormenta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esos tiempos? Bueno, aquí lo que se menciona en la palabra de Dios, en los hechos que les comento, es que era una práctica en esas épocas el, el echar por la borda todo aquello que pudiera hacer más pesado la nave y hacer que perdiera maniobrabilidad sobre todo. ¿Por qué? Porque pues, estaban a merced del viento y, y necesario que el barco pudiera afrontar los vientos y las olas de una manera ágil, ¿no? Entonces, lo más común, lo primero que hacían era deshacerse de todo aquello que no fuera esencial y tirarlo por la borda. Sin llegar al punto de arrojarse ellos mismos al mar y así, ¿no? Sino que seguían luchando. Y entonces la pregunta para nosotros es, ante las tormentas en las que estamos encontrándonos el día de hoy, ¿nos estamos deshaciendo de las cosas inútiles, de ese lastre que nos está causando problemas? ¿Estamos deshaciéndonos de las situaciones que nos pueden llevar a que no podamos tomar decisiones correctas y eso nos haga sucumbir en esta situación que para nosotros pudiera parecer una tormenta, una situación difícil? Es común que nos aferremos a las cosas. Que dices, si tengo una necesidad económica, pero no me quiero deshacer de mi coche porque me costó mucho trabajo, o voy a perder la casa, pero pues bueno, le invertí muchísimo, prefiero endeudarme en otra situación antes de deshacerme de eso. Y a lo mejor lo que necesitamos es deshacernos de ese lastre. A lo mejor lo que necesitamos es dejar a un lado las cosas que nos están estorbando para estar más ligeros y ver con más claridad y afrontar con más serenidad las olas y los vendavales que nos vienen de frente. Porque déjeme decirle una cosa, como están viéndose las situaciones en este mundo, no van a mejorar. O sea, ya están anunciando una recesión y una inflación galopante para el próximo año, no solamente en este país, sino en todo el mundo. Las situaciones geopolíticas en Rusia, Ucrania, el Medio Oriente, la inestabilidad política en los diferentes países está llevando a una crisis de unas proporciones que no sabemos de qué tamaño van a ser. Y si nosotros no tenemos la libertad de movimientos, tenemos que buscar la manera de deshacernos de todo aquello que nos estorba, de todo aquello que nos está limitando para que podamos afrontar estas crisis de forma ligera.
eso en nuestras fuerzas, porque déjeme decirle una cosa, cuando nosotros estamos tratando de resolver las situaciones de acuerdo a nuestras capacidades, pues siempre nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Mire, yo vengo de una generación donde usábamos mucho los dichos, ¿no? O sea, no sé, ahora ya no he escuchado muchos de esos y a veces ni me entienden cuando digo apretarse el cinturón o echarle más agua a los frijoles, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando nosotros hablábamos de crisis económicas, hablábamos de ese tipo de cosas. Pero son cosas ciertas. No sé cómo nos va a ir el próximo año. No sé cómo vamos a estar. Y reflexionando sobre estas situaciones de naufragios y de situaciones de mares embravecidos, me recordé de este otro pasaje. Este se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, 23. Jesús había estado predicando a la gente. Y, y entonces dice en el versículo 23, dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. O sea, ya tenían preparada una barca para cruzar el mar de Galilea e ir hacia el otro lado, a donde iba a seguir su ministerio el Señor. Dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. ¿Por qué Jesús estaba dormido? Bueno, déjeme decirle una cosa, la gente que iba en la barca eran pescadores, sabían cómo se manejaba un barco, sabían cómo afrontar las tormentas, sabían cómo cruzar ese mar. No era la primera vez que iban, no eran unos novatos, eran gente curtida, aguerridos. Entonces él, cansado, se fue a dormir y los dejó a sus fuerzas. Sin embargo, continúa el relato, eh, dice, llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y tenían miedo, tenían un temor, no sabían lo que iban a hacer. Le digo eso porque más adelante se ve su asombro de lo que el Señor hizo. Pero ellos no tenían la certeza de qué es lo que iba a hacer. Sin embargo, fueron y lo despertaron, quizá pensando que podía ayudarles a, no sé, a achicar el agua, a maniobrar, a que mientras ellos se ocupaban tratando de remar para el lugar correcto, dirigiría la nave. Vaya usted a saber. El caso es que lo despertaron y angustiados, ellos que conocían bastante de las cosas, y dijeron, sálvanos que perecemos. Y él, despertando, les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Esta es una declaración muy fuerte del Señor Jesús. Dice, como les digo, ellos no eran personas, no eran improvisados, tenían experiencia en ese mar, sabían cómo manejarse, sabían cómo navegar de un lado a otro. Y lo primero que les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Es que acaso no estoy yo aquí? ¿Acaso no estoy yo con ustedes? ¿Acaso no ustedes creen que yo me voy a ahogar aquí? ¿Ustedes creen que yo voy a permitir que lo que tengo que hacer se trunque por unas olas? ¿Por qué no tienen fe? Sobre todo porque el Señor ya les había dicho anteriormente, ustedes son algo precioso para Dios, incluso todos y cada uno de los cabellos de su cabeza están contados. Él sabe quiénes son, Él sabe, tiene cuidado de ustedes. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tener miedo en una tormenta? Porque ¿saben qué? A veces pensamos que el Señor está dormido y que no nos va a oír por lo que estamos pasando. Por eso nos da miedo. Por eso nos vamos delante de su presencia y nos inclinamos y clamamos y decir, Señor, despiértate, ayúdame, calma la tormenta porque me estoy muriendo. Y si el Señor lo que quiere es que usted se deshaga de todas las cosas que le estén estorbando, y si en medio de la tormenta el Señor quiere que usted tome todo aquello que está haciendo un lastre para su vida y lo arroje por la borda,
Y si la tormenta es para limpiarle a usted y lavar todo lo que tiene, el Señor no nos deja, no nos libra de las tormentas, nos da fuerza para que las atravesemos, las atravesamos. El Señor no nos quita el peligro, nos da valor y nos da entrenamiento y nos da capacidad para que lo afrontemos. Y sí, efectivamente, al final dice, entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este Jesús que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que controla todo, el que sostiene todo con su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Invitar a Jesús a que suba a nuestra barca? Pues si ya estamos en medio de la tormenta va a estar un poquito complicado, porque aunque Él puede caminar por encima del mar y venir a nuestra barca y entrar y calmar los vientos y el mar, ¿por qué tenemos que esperar a que llegue la tormenta? Regresando al versículo 23 y poniéndolo esto desde la perspectiva de nuestra vida, dice, cuando entró Jesús en la barca, en el tiempo de calma, en el tiempo de tranquilidad, cuando nosotros estemos serenos, cuando nos sintamos entre una tormenta y otra, porque siempre pasa así, debemos de estarnos seguros de que estamos en la misma barca que Jesús, de que Él nos va a llevar a puerto seguro, como quiera que sea, ya sea a través de una tormenta o en calma chicha, que estemos nosotros en compañía de Él, no Él en compañía de nosotros, ojo, porque normalmente lo que tratamos de hacer es decir, Señor, ven aquí a mi vida, yo te invito, entra, cena conmigo y la mesa y pues vamos a compartir las cosas que yo te voy a poner sobre la mesa. Normalmente hacemos eso y así lo entendemos, cuando es exactamente al revés. Nosotros debemos de dejarle pedir al Señor que nos deje entrar a su barca, donde Él es el capitán, donde Él es el que gobierna, donde Él es el que sabe por dónde va a ir, donde Él sabe qué tormentas vienen adelante. Él es el que controla, no nosotros. No vamos a pedirle que venga a nuestra vida para que Él nos ayude a controlar nuestras acciones. Sí, nosotros debemos de ir a donde está Él y decirle, Señor, toma control de esta vida. Dime qué es lo que tengo que hacer, dime cómo lo voy a hacer, a dónde me vas a llevar. Ayúdame a entender qué es lo que quieres. Yo estoy viendo, Señor, que me estás llevando por una situación bien caótica, bien difícil, pero yo confío en que tú tienes el control y vas a sacarme de esa situación en la que estamos. Porque estamos tú y yo, porque estamos juntos. Y así, de esta manera, nosotros debemos de ponernos bajo sus órdenes. Un capitán maravilloso, un capitán que conoce el rumbo, que conoce las olas, que conoce el mar, que conoce todo lo que sucede. Y Él tiene el control, tiene todo bajo su mano. Y Él va a hacer todo lo posible para que nosotros lleguemos a buen puerto. No lo dude. Y no debemos de dudar nosotros en que Él está ahí haciendo todo lo que tiene que hacer. ¿Nos gustaría poder nosotros hacer las cosas a nuestra manera? Sí. ¿Gobernar nuestra propia vida? Sí. ¿Tomar nuestras propias decisiones? Sí. Queremos hacerlo, pero dígame usted,
Todas las veces que ha tomado decisiones, que ha hecho cosas así, ¿cuántas veces se ha equivocado? Cuando se ha hecho las cosas a su manera. Y al final estamos rogando, clamando, pidiendo a Dios que solucione el problema en el que nosotros nos metimos por nuestra propia voluntad. ¿Para qué vivir tanta angustia? ¿Para qué? Si lo que podemos hacer es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo cierro mis ojos, dejo que tú me guíes, no quiero ver los espinos, los cardos, el barranco que está a mi derecha, a mi izquierda. Solamente sé que tú vas por camino firme y seguro y que tú me vas a llevar hacia el final, a donde está la luz. Caminar por esa senda de muerte donde la muerte no me va a tocar porque tú estás conmigo, Señor. Y hacerlo así cada día, todos los días, en todo momento, en todo lo que hagamos. Y dejar a un lado nuestro ego, nuestro yo quiero hacer, yo quiero ser, yo quiero tener, yo. Sino decirle, Señor, tú eres el que hace, tú eres el que rige, tú eres el que manda, tú eres el que me va a decir a mí qué es lo mejor para mí. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Y así, mi Señor, caminando juntos, yendo juntos, estaremos algún día, por la eternidad, en compañía uno del otro, yo alabándote y tú bendiciéndome, dándome esa vida, ese aliento, esa tranquilidad y esa paz que solamente se encuentran en tu presencia. No le tema a las tormentas, asegúrese de que el Señor esté con usted y que lo lleva de la mano, y recuerde, la tormenta no va a pasar. Nosotros vamos a pasar por la tormenta y vamos a salir al mar tranquilo y vamos a llegar a puerto seguro, porque el Señor está con nosotros y Él nos cuida, porque nos ama.